En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatolapa empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos, Frankenstein y Blackaman, comieron quesadillas de vampiro con pipián. A ver, niños, siéntense en mis piernas. Les voy a contar historias de monstruos. Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo. Nosotros somos nuevamente el equipo de Ladinos Podcast con nuestra transmisión regular, ya que no habíamos podido tener transmisiones regulares. Como se dieron cuenta, estuvimos haciendo algunas entrevistas. Por ahí también nos hicieron una entrevista, cuál es el último video que ustedes van a estar observando. Pero bueno, el día de hoy regresamos otra vez con nuestros podcasts regulares. Espero que pues ya ir poco a poco haciéndolo, ¿no? Espero que también les guste. Y vamos a empezar con un tema importante, ya que estamos en el mes de octubre y estamos también en el mes de noviembre. Vamos a empezar con el tema de cuál es la diferencia entre Halloween y lo que viene siendo el Día de Muertos, ¿no? Porque ahora mucha gente se confunde, lo celebra, pero ni tiene ni puta perra idea de qué es la diferencia. Bueno, antes de comenzar, nuevamente presentar a mi compañera Samantha Cisneros. Hola, pues es un gusto nuevamente estar aquí en vísperas de Halloween y el Día de Muertos. Y vengo con mi Catrina al estilo de belleza americana. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está la Catrina. Muy bonita, por cierto. Pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Esta idea de Halloween y del Día de Muertos, bueno, se nos vino a la mente porque pues era interesante, ¿no? Como que ahora todo el mundo en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales postea como que Halloween, ¿no? Todos quieren ir a la fiesta de Halloween a reventarse, a tomarse unos drinks con COVID, ¿no? Pues para estar bien, ya para que el siguiente año les festejen, ¿no? O sea, ya vamos a que nos festejen el Halloween. Sí, no. Y pero ¿cuál es la diferencia? Porque se junta con el Día de Muertos y como que mucha gente preentiende que Halloween y el Día de Muertos como que es lo mismo, pero no. Cuéntanos, Sam. Bueno, pues son dos celebraciones totalmente diferentes que responden, a un contexto histórico y que también responden al lugar al que se le atribuye el origen, ¿no? Para empezar, vamos a definir Halloween, de dónde viene, ¿no? Pues hay estudiosos, hay historiadores que han rastreado el inicio del Halloween allá en la cultura celta, que bueno, la cultura celta se le denomina así porque tenían ese lenguaje, ¿no? Bueno, se le denomina que viene de allá porque se supone que los celtas celebraban el día o su primer día del año, el 1 de noviembre, y 2 días antes, que era el 29 de octubre, de 29 y 30, se dedicaban a, pues, como a reflexionar en torno a su vida, lo que habían vivido en el año, a sus difuntos, etcétera, por lo cual estos días eran como de recogimiento, de reflexión. Posteriormente se cree que se combinó con una celebración irlandesa llamada All Hallows Eve, perdonen mi inglés, pero significa algo así como la fiesta de todos los santos, en la cual, pues obviamente coincidía con el 31 de octubre, por ahí así, 30 de octubre, donde se celebraba o se conmemoraba a los que se habían ido un año antes, ¿no? Entonces, por ahí, en torno a todos estos procesos de conquista, de invasiones y de imperios que se van a dar en Europa a través del siglo decimonónico y muchísimo antes, pues obviamente se van a ir mezclando con las culturas en las cuales van a ir llegando, pues todas estas culturas, ¿no? También, además, es importante mencionar que recordemos que hay un momento histórico en el cual, pues, el catolicismo va a ser imperante dentro de todos estos procesos históricos, en el cual también se va a dar la persecución hacia las mujeres, específicamente a las mujeres, ¿no? Porque también hubo persecución de otras personas, pero hay una persecución específica hacia las mujeres, que es la cacería de brujas, en la cual también se le va a atribuir estas fechas, por la cual también se va a empezar a mezclar todas estas celebraciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que el Halloween proviene entonces de estos países o de estos ex países que están allá en Europa y que van a tener una mezcla, pero que inicia como una reflexión hacia nuestra vida pasada, nuestros difuntos, y que después se va a mezclar con el Día de Todos los Santos.
Ok, muy bien. El Día de Todos los Santos, otra festividad también europea, ¿no? Esta sí es ligada directamente a la Iglesia Católica, o bueno, más bien a la Iglesia Cristiana, en donde se celebra igual el 1 de noviembre, y que no es la misma fiesta que lo de los difuntos, ¿no? Aquí lo que se estaba celebrando es que los cristianos, perdón, están celebrando a las almas que pasan del purgatorio. Eso es importante, ¿no? Esa transición entre el purgatorio y que pueden ya llegar, digamos, al destino final, que sería el cielo. Es esa celebración, ¿no?, que se da. Y bueno, igual al ser una festividad cristiana, recuerden que, pues, como ya comentó mi compañera, las invasiones, las guerras y demás, pues los romanos fueron parte de esta tradición, ¿no? Y también, pues, recuerden que por ahí Roma, con su gran invasión y con su gran expansión, pues va a llegar hasta la península ibérica, ¿no? Y bueno, no solamente la península ibérica, sino toda Europa, una parte del norte de África también, parte de Asia, etcétera, etcétera. Bueno, estas son como las festividades que en un determinado momento van a llegar y se van a congregar, pero ahora de este lado, ¿no?, de estas latitudes en América, y específicamente lo que hoy conocemos como México. Pero cuéntanos un poco ahora, Sam, porque se va a mezclar ahora con otra tradición totalmente diferente, que es la prehispánica, y sobre todo el mundo prehispánico en general, porque muchos nada más dicen, es que los aztecas, ¿no? Y me voy a ver mamador, no es aztecas, son mexicas, ¿no? Más bien de los mexicas. ¿Qué onda con esta tradición? Bueno, se me pasó decir que la fiesta conmemorativa que se hacían los celtas allá antes del día del primer año, se llama Chamaín, que es donde proviene el Halloween, ¿no? Bueno, todo tiene que ver a partir de que en 1492 llegan los españoles a América en general, ¿no? Pero bueno, a partir de eso descubren los españoles que aquí, no descubren América, descubren la forma de expresarse de otras personas que también conviven en este mundo, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que aquí en América también celebran varias festividades y que coincide justamente con algo que ellos llamaban la fiesta de Todos los Santos, que era ya el 1 y 2 de noviembre a través de la Iglesia Católica, pero aquí lo celebraban el 1 y el 2 de noviembre. Obviamente aquí en México, bueno, en ese Mesoamérica que nombra Paul Kirchhoff, no era 1 y 2 de noviembre, tenían otras fechas, ¿no? Pero bueno, en esa fecha se celebraba o tenían una tradición de velar a sus muertos, comer con sus muertos, dependiendo la latitud. Eso es algo que me gustaría decir y que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, en el sentido de los mexicas, hablando aquí en la zona centro de México, del Valle Central, tenían una tradición que era que la mayoría de las personas o de los habitantes, los macehuales, que son la población más pobre, enterraban a sus muertos dentro de sus casas, ¿no? Entonces, estas personas, al enterrar abajo de sus casas a sus muertos, pues ponían una ofrenda en la cual pues llevaba varios elementos para conmemorar o para que el muerto pudiera regresar a comer. Eso hay que explicarlo un poquito. Bueno, dentro de la tradición mexica hay una cosmovisión, hay una idea de que cuando tú mueres, no muere tu vida, o sea, es como el paso a otra vida, ¿no? O sea, vas a continuar otra vida, para lo cual tienes que pasar por 4 años, en los cuales en esos 4 años tienes que pasar varias etapas, ¿no? La primera, pues, es tu año en el que tu cuerpo se desintegra materialmente para pasar al campo de los muertos, en el cual se va a llamar el Mictlán, ¿no? Al menos aquí en la zona centro de México. Bueno, en el Mictlán se supone que si tú fuiste bueno con los perros en vida, ese perro te va a cruzar ese camino para que tú empieces a iniciar tu viaje. Si no fuiste bueno con los perros, pues te vas a quedar ahí deambulando en esa entrada. Bueno. También el colibrí, ¿no? Por ahí se dice. El colibrí, pero el colibrí creo que es más maya, ¿no? Pero bueno, sí es mexica en algún punto, porque el mexica el colibrí es el mensajero, es el que trae el mensaje del muerto hacia los vivos. Pero bueno, el perro en general es el que te pasa. Es como en Egipto, que tiene esa tradición de que te pasan. Bueno, aquí también, ¿no? Bueno, ese es el primer año. Después vas a ir pasando una serie de etapas en las cuales, pues, hay un proceso en el cual hay piedras que te deshacen, te encuentras con monstruos y demás, pero todo ese proceso dura 4 años, por lo cual muchos de los mexicas tenían la tradición de enterrar a sus muertos con objetos que les ayudaran en su otra vida o en su camino,
por lo cual, dependiendo lo que habían sido en su vida, pues les enterraban, ya sea si era guerrero, pues con alguna arma, si había sido orfrero, pues ahí con sus herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también tiene que ver, hay estudios donde dice que pues dependiendo qué había sido en tu vida, pues se te enterraba ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, hacia el norte, hacia el sur, porque se supone que cada uno de ellos acudía a diferentes niveles. Es como, piénsenlo como el infierno de Dante, que tiene niveles dependiendo cómo habías muerto. Aquí también, ¿no? En Mictlán también tenía niveles. De hecho, el nivel más alto era donde estaban las mujeres que habían muerto en parto, porque se les consideraba que las mujeres muertas en parto eran guerreras, porque habían muerto de una manera muy cruel, y de hecho se sabe que, bueno, cuando las velaban a las mujeres muertas en parto, pues los esposos tenían que cuidarlas, porque los soldados se comían los dedos o se robaban por ahí una mano, porque era tradición que si tú te comías eso te daba energía como soldado, ¿no? Entonces, en el primer nivel están las muertas en parto, están los bebés que no nacieron, o bebés que murieron por ahí de desnutrición y demás cosas, ¿no? Entonces por ahí van en niveles. Y entonces los mexicas, les digo, ponían ofrendas en estos días para poder como darles esa comida o ese alimento y conmemorar con ellos, porque ellos entendían que no morías, sino que seguías vivo en otro plano, ¿no? Entonces, eso. Cuando llegan los españoles se dan cuenta que totalmente es un choque, porque ellos también tienen una conmemoración que ya habíamos dicho que se llama la Fiesta de Todos los Santos y que es meramente católica, y que de hecho el Papa va a decir, ok, está bien, el problema es que acá, en vez de poner un santo, ponen una piedra sangrante, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Platícanos un poco, León, cómo se inicia con con este término de recogimiento de la cruz, de las cosechas y demás. Ok, bueno, sí, ¿no? O sea, va a haber, a mí sí solamente me gustaría recalcar algo, que todos los mexicólogos que no son mexicólogos, o sea, que les encanta lo mexica, pero que nada más se leen lo que ven ahí en YouTube, tienen una idea errónea de la festividad antigua, de prehispánica, como si fueran acá celebraciones y que hubiera así un chingo de gente acá poniéndose disfraces y acá empulcándose porque están todos bien felipos y contentos. No, en realidad la festividad era muy íntima. Era una festividad, como ya lo dijo mi compañera, normalmente lo enterraban al muerto en el propio lugar donde comían y donde dormían. Ahí ponían al muerto. Entonces era una festividad súper íntima, de a veces una persona, ¿no? O dos, tres, solo los familiares. Y comían, bebían, hablaban sobre el muerto, todo muy sereno, ¿no? De hecho era un día de reflexión, no como ahora que todos se van, ya vas a Mixquic y pinche bandazo, ¿no? Acá bien pinche locochón, ¿no? Y la tambora, y ya todos bien pedernales, ¿no? Acá era más íntimo, más reflexivo, ¿no? Y esto lo digo porque mucha gente tiene la idea de que la celebración mexica era así, ¿no? Pero bueno, sí, justo cuando llegan esta festividad de Todos los Santos, y bueno, que hay una necesidad por los españoles de que los indígenas vayan y celebren, ¿no? Porque pues es una festividad cristiana. Se dan cuenta que no van, o sea, pues, ¿dónde están estos güeyes, no? Pues se dan cuenta que están celebrando esto, ¿no? Aparte, este tipo de festividad de los prehispánicos coincide con el fin de dos cosas importantes para ellos, ¿no? Que era el fin de las cosechas, y que era el momento de recolección, y era el fin de la guerra, ¿no? En ese sentido, porque era un ciclo en donde ya terminaba justo esta etapa. Y bueno, estas personas, digamos que también tenían como un momento de reflexión. Bueno, al darse cuenta los españoles que no hay como movimiento de estas personas, bueno, lo van a tratar de adaptar, ¿no? Dicen, bueno, ok, vamos a tratar de juntarlos. O sea, casi van con ellos, ¿no? Festejamos lo mismo, no sean tontos, mejor vénganse acá a la iglesia, ¿no? Entonces poco a poco va a haber una mezcla y una fusión, ¿no? Lo que se le conocería como una aculturación de estas dos festividades. Y bueno, vamos a tener que esto obviamente no es de un día para otro, tarda años y años de que los propios indígenas se sientan identificados con los símbolos cristianos, que los propios españoles pues acepten también estas celebraciones de corte prehispánico, y con el tiempo poco a poco se van a ir fusionando, ¿no? Poco a poco se van a ir funcionando, y cada vez va a tener símbolos diferentes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que así se va a empezar a nacer pues esta festividad del Día de Muertos, ¿no? Que con el paso del tiempo, bueno, ya se le va a conmemorar así.
vamos a tener que una festividad ya del Día de los Muertos se puede empezar a rastrear por lo menos ya a mediados de 1800, ¿no? Ya como actualmente la conocemos, en donde las personas ya van al panteón, ¿no? Porque aparte, esa es otra cosa que se les impone a los indígenas, ¿no? No puedes enterrar a tus muertos en tu casa, ¿no? Es algo profano, ¿no? O sea, no mames, que estás pendejo, ¿no? Entonces, los españoles les enseñan a los indígenas que hay un campo santo. El campo santo es el lugar donde tú tienes que enterrar al muerto. Y bueno, es por eso que también los indígenas tienen se fusiona esta idea de ir hacia el campo santo, ¿no? A velarlo. ¿Por qué? Pues porque antes lo tenías en casa, pero como ahora no lo tienes en casa, pues te tienes que transportar, ¿no? A ver, Sam, síguele, porque si no yo me sigo. Sí, es que justo eso que decías es importante porque hay que entender que el contexto en el cual llegan los españoles es que ellos van a llegar a pelear. Sí, llegan y pelean, imponen, conquistan, pero lo más importante que sucedió en México, al menos en México, hablando de todo Latinoamérica, pasó, que es la conquista evangélica, ¿no? Es decir, los españoles, al darse cuenta que los indígenas o los... indígenas hablando en el sentido no malo, porque todo el mundo entiende que cuando uno dice indígenas o indios se ofende, y no está mal dicho, se les llamaba indios porque creían que era la India. Indígenas es un concepto que va a llegar después en la independencia porque tiene que ver con los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, justo, bueno, no está mal dicho y no es ofensa. Todos somos indígenas, todos somos mexicanos. De hecho, indígena es un término legal por los españoles. Efectivamente. Entonces ni siquiera es algo ofensivo. Nada más quería hacer esa aclaración. No, y está perfecto, porque ellos, los indígenas, se adscribieron como indígenas para poderse defender ante los españoles, ¿no? Entonces sí hay que entender, porque luego los white mexicans sí empiezan a decir, ay, ¿qué les dices indígenas, no? Pero bueno, el punto es que cuando llegan estas personas, quieren hacer una conquista evangélica, porque acuérdense que en España habían sido conquistados por los árabes, y en 1492 los españoles logran extirpar o correr a los árabes, y ellos empiezan a hacer una reconquista espiritual allá en España, y cuando descubren América, pues obviamente lo que ellos quieren es evangelizar todo el territorio para que todo el mundo seamos católicos, porque para ellos eso era lo que los iba a llevar al cielo, ¿no? Que todo el mundo fuéramos católicos, era como su meta de los españoles. Bueno, el punto es que cuando llegan aquí se dan cuenta que efectivamente coincide la fecha, como ya lo había dicho León, coincide la fecha con el Día de Todos los Santos de los cristianos, con el día que se celebraba aquí, que era el Día de los Difuntos, ¿no? El punto es que una práctica o varias tácticas que van a utilizar los religiosos, pues es esta de los panteones. Curiosamente los panteones los ponen atrás de las iglesias, pues obviamente con el sentido de ir a la iglesia y después ir a velar a tu muerto, ¿no? Ese es exactamente eso. Ahora, hay que decir, importante, que no en todas las zonas de México se practica de la misma manera, no todos tienen la costumbre de ir al panteón a comer. Hay quienes ponen las ofrendas en su casa. Hay lugares como Janixio, allá en Chiapas, donde se acude a una isla que es un panteón, una isla muy prehispánica de hecho, y que todavía se siguen ahí enterrando a nuestros antepasados, y que se sacan a los cuerpos, se limpian, creo que se visten y se vuelven a meter y se come con ellos, ¿no? Pasa algo similar en Campeche, en Janixio, en Michoacán, recuerden que también es una isla en la cual es un panteón. En Mixquic, pues está el panteón, en Mixquic, Tláhuac, Xochimilco, creo que se hace lo mismo de ir a los panteones, no en todos, pero en algunos, de ir a los panteones y comer ahí, pero depende el contexto, ¿no? Entonces también hay que ir entendiendo cómo es que la tradición del Día de Muertos no es la misma en todo México, porque depende del contexto y la cultura a la que llegaron los españoles. Esto que decía León de la aculturación es un proceso en el cual se van a adaptar o nos vamos a adaptar a diferentes culturas y que se llama sincretismo, es decir, se van a mezclar dos religiones, la mexica en este caso y la española, para surgir algo totalmente diferente. No es ni español lo que estamos festejando, no es ni prehispánico lo que estamos festejando. Y un ejemplo importante es la ofrenda, ¿no? La ofrenda, que se supone que es la que se ponía, pues llevaba sal, que es la que purifica los caminos, llevaba la flor de cempasúchil, que es la que limpia o más bien alumbra el camino de los muertos, se ponía comida, se ponía el pulque, por ejemplo, y se ponían ciertas cosas prehispánicas. Ahora, hay que entender, por ejemplo, que el pan de muerto es algo que van a traer los españoles, porque en Mesoamérica o en América en general no existía el trigo, ¿no? Eso lo trajeron los españoles. El azúcar tampoco existía, es algo que trajeron, no, es algo que no existía, que trajeron de Cuba,
y que también viene por allá de la India. Entonces, esto se va a ir mezclando a través de los años y como ya lo dijo León, se va a empezar a ver ya bien definido como lo celebramos en la actualidad, por ahí del siglo XVIII-XIX, que ya es cuando ya está establecido. De hecho, yo creo que lo rastrearíamos hasta Porfirio Díaz, ¿no? Cuando ya más o menos se empieza a tener una identidad nacional. Bueno, porque obviamente Porfirio Díaz tiene la intención de formar una identidad nacional, que es donde nosotros ya podemos ver el pan de muerto, podemos ver las veladoras, que tampoco es prehispánico, porque eso viene de la India. Por eso se ponían las flores de cempasúchil, para alumbrar el camino, porque no había velas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay que entender que lo único que se ponían ofrendas quizá era la sal, el agua, la bebida, la comida, las flores, por ahí, obviamente fotos no, porque no existían, y obviamente tampoco santos, ¿no? Se ponían algunas imágenes quizá de los, ay, se me fue el nombre. Deidades, algunas deidades. De las deidades, efectivamente. Y específicamente se ha encontrado que por ahí se ofrendaba mucho a Tlaloc, a nuestro señor del agua, porque obviamente terminan las lluvias, y a Huitzilopochtli, nuestro señor de la guerra, porque pues acaban de terminar las guerras, ¿no? Muy bien. Vas, León, porque también yo me pico. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, y ahora van a decir, ¿y qué chingados con el Halloween, no? ¿Cómo chingados llega por acá? Bueno, como ya hemos dicho, el Halloween se mezcla con las cuestiones cristianas en un determinado momento. Recuerden que también los romanos conquistan a los propios celtas, ¿no? Entonces por ahí se mezcla. Obviamente los romanos también llegan hasta Inglaterra, para los que no sabían, ¿no? Parte de Inglaterra era, la parte de hasta abajo del sur también era de estos compadres, ¿no? Y bueno, justo con esta mezcolanza cultural, vamos a tener que se expande la idea del Halloween, se fusiona con el cristianismo a otros lugares, en este caso a lugares como Inglaterra, como Irlanda, como ya dijimos, y vamos a tener que justo en la conquista de las 13 colonias, pues mucha gente viene justo de estos lugares, ¿no? De Inglaterra, evidentemente, vienen también de Irlanda, ¿no? Vienen de Gales, y bueno, muchos más, ¿no? Bueno, franceses también, sin duda, por ahí. Y bueno, justo al momento de estas personas ir migrando, pues migran con ideas y migran con tradiciones propias, ¿no? Una de estas ideas y estas tradiciones propias, pues justo va a ser el Halloween, ¿no? Que se van a ir poco a poco adaptando. A lo mejor no se celebraba igual, ¿no? Vuelvo a repetir, también el Halloween es una tradición que va a ir adquiriendo fuerza en Estados Unidos, sobre todo ahora en la actualidad una fuerza en términos económicos, ¿no? Porque el Halloween representa un disfraz, representa una festividad en donde tú tienes que consumir ciertos dulces o ciertos alimentos. Películas, ¿no? Entonces el Halloween, como actualmente lo conocemos, podría empezar a tomar ya forma justo a principios del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? Previamente, bueno, se seguía haciendo como una cierta celebración entre algunos colonos, entre algunos estadounidenses, pero no tenía esta relevancia como en la actualidad. Justo las películas de Estados Unidos, los libros, o sea, la literatura, las series, ¿no? La radio, va de hecho a reforzar la propia identidad del Halloween estadounidense, ¿no? Que hasta actualmente, evidentemente, se ha reproducido también, que bueno, pues ahora es una festividad ya de planta, ¿no? Año con año, el 31. Y que bueno, es claro que a México le impacta en el sentido de que tenemos una relación muy estrecha con estadounidenses, ¿no? Bueno, los que tengan, ¿no? O no, bueno, al final de cuentas las mercancías llegan, ¿no? Nos las venden en el Walmart, hasta en el Oxxo o en el Waldos, ¿no? Por 13 pesitos te compras tu máscara de Jason. Bueno, y justo retomando un poquito lo que nos comentaba mi compañera Sam, acá, ¿cómo vamos a formar nuestra identidad, no? Yo creo que también hay que marcar algo. Hay que marcar algo que también muchas personas que tienen este nacionalismo mexicano, ¿no? Que empiezan a decir, es que la festividad del Día de Muertos es lo más prehispánico del mundo mundial. Por supuesto que no, ¿no? Nuestra festividad del Día de Muertos actual de prehispánico pues ya no tiene mucho, ¿no? Tiene ciertos rezagos, sin duda, ¿no? Tiene ciertas ideas. Pero es una festividad, esta sí podemos decir que es una festividad totalmente mexicana, ¿no? Y cuando hablamos de México, estamos hablando de una identidad que se crea después de 1821,
cuando hay una independencia. Previo a eso, México no existía, entonces también hay que entender eso. Y que sí, es una festividad mexicana, de un choque de dos culturas que, bueno, va resultando en esto, ¿no? Que es el Día de Muertos. Y que justo mucha gente preentiende ciertos símbolos, según ellos, como lo prehispánico. Y entre estos símbolos es lo que tiene mi compañera ahí, la Catrina. Háblanos, Sam, de la Catrina, que de prehispánico no tiene mucho. Pues me encanta, porque yo me iba a pintar de Catrina, pero no me dio tiempo. No, resulta que cuando todo el mundo habla del Día de Muertos, todo el mundo se quiere pintar de Catrina o de Catrín, que no es prehispánico y ni siquiera tiene que ver con la época del Día de Muertos que se celebraba aquí, porque como les dije, no se hacía alegoría a la Catrina o a la calavera. Se dice por ahí que se hacían algunas calaveritas como de amaranto. Me recuerdo alguna vez que estuve investigando allá en Mixquic, y se decía que se hacían calaveras de amaranto, ¿no? Pero no como tal se celebraba la calavera. La calavera surge, o esta calavera surgió por ahí de 1920 más o menos, 40, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, habla de que hubo un concurso en el cual se convocó a artistas para que pintaran algo que tenía que ver alusivo al Día de Muertos, y pues ahí tenemos a Guadalupe Posadas haciendo esta Catrina, haciendo una burla hacia la gente de dinero, porque obviamente como se viste, pues es una persona burguesa, ¿no? Ahí con su vestidote, su abanico, su sombrero, que obviamente no representa a la población mexicana de esa época. Está representando que un 3% de la población de la época de quizá Porfirio Díaz, no lo sé. Pero bueno, hablando de que entonces en ese momento la Catrina no es prehispánica, ni siquiera es, pues no es originaria, como ya bien lo dijiste, ¿no? Sí es importante decir que lo que celebramos en la actualidad no es prehispánico, ni siquiera, pues yo creo que tampoco ya no es ni lo que surgió cuando llegaron los españoles, sino meramente ya es una mezcla también ya del Halloween, ¿no? Porque el Halloween yo creo que lo podríamos rastrear, que el Halloween empezó a bombardear muy fuerte a México en los 90s, cuando se da este fenómeno migratorio en el cual nuestros tíos, nuestros papás se fueron a Estados Unidos y empiezan a regresar, o nos mandan toda esta fayuca, o empieza a entrar la fayuca, y empezamos a conocer todo esto. Además, en los 90s también se va a dar el boom de las películas de terror como eso, Jason, todas esas películas que obviamente nos van a bombardear, y que obviamente va a traer todo un marketing y todo este sistema económico en el cual, pues obviamente vamos a empezar a consumir y que se va a adaptar, ¿no? Por ahí, entonces tenemos ya la película de Coco, con la cual pues nos representan a México. Le platicaba a mi compañero León que estaba leyendo un artículo de un señor que se llama Benders, que es antropólogo de la Universidad de Berkeley, en la cual él dice que justamente hay un fenómeno muy importante en México, ¿no? El Día de Muertos le ha dado identidad a México en el sentido de que todo el mundo entiende que cuando vienes a México es el Día de Muertos, ¿no? No sé si les pasa que ven una película gringa y es Día de Muertos, ¿no? Superman, Día de Muertos, el 007 era Día de Muertos, ¿no? Por ahí el Zorro creo que era Día de Muertos, ¿no? Entonces, todas las películas gringas reflejan a México como el Día de Muertos. Ahí tenemos a Coco, ¿no? Entonces, y una cosa es que nos están vendiendo como un imaginario de lo que ellos entienden, que creen que es el Día de Muertos, cuando en México no es el Día de Muertos, existe el Panteón, ¿no? El Día de Muertos en México depende del contexto, el lugar y la tradición de lo que les haya llegado a ellos, o sea, lo que se aculturó. Es decir, los españoles llegaron a Yucatán, llegaron a Michoacán, llegaron al norte, al sur, al centro, a todos lados, y en ese sentido, pues obviamente se va a formar una culturación o un sincretismo, ¿no? Entonces hay que entender que esta identidad que nos está funcionando también ahora responde a esta Catrina, que es como si la Catrina fuera prehispánica, pero no lo es. La Catrina es meramente de la época ya porfiriana para acá, y responde, como ya lo dijo mi compañero León, a una época en la cual, pues, obviamente, ya es meramente mexicana, ¿no? Ya es mexicana. Entonces, yo creo que una de las primeras conclusiones que podríamos dar antes de terminar, porque todavía vamos a analizar un poquito más, es que la celebración que hoy en día tenemos es mexicana, pero hay que empezar a reflexionar si realmente lo que estamos celebrando en la actualidad es mexicano, porque para mí ya es más Halloween que nada, ¿no? Ya es muy poca gente la que realmente va a los panteones, ya hay muy poca gente la que realmente pone una ofrenda,
etcétera, ¿no? Yo creo que depende todavía en algunos lugares que son como de la urbe ya no se hace, pero en las orillas yo creo que todavía muy poca gente lo hace. Entonces ya hay que empezar a reflexionar porque esto ya no es Día de Muertos, ya no es Halloween, es algo que hay que empezar a renombrar. ¿Qué es? Sí, sin duda creo que estamos viviendo una etapa de cambio y nuevamente otra etapa de aculturación, ¿no? Con esta fusión ahora del Halloween y de Día de Muertos, ¿no? Tienes razón, en las ciudades ya realmente la gente no tiene ni entiende muchos de los simbolismos de la ofrenda, ¿no? A mí me gustaría hacer nada más algunas, digamos, algunas puntuaciones, sobre todo porque yo, bueno, desde chico en mi casa hay ofrendas, ¿no? Y más o menos me explicaron qué significaba y ya conforme vas pasando el tiempo y también le entras a la antropología, bueno, confirmas esto. Bueno, las velas, como dice mi compañera, pues era algo que no existía en la época prehispánica, ¿no? Se hace con, al menos las primeras velas se hacían con grasa de cerdo, de hecho, y pues aquí ni cerdo sabía. Entonces, vamos a tener que, estas velas representan la luz, que es la luz del camino en la oscuridad, al menos para una idea cristiana. Se supone que cuando mueres pasas en un lapsus de muerte, un lapsus donde hay oscuridad total, y bueno, la luz te sirve para llegar a tu camino, ¿no? El cempasúchil, esto sí vendría siendo algo prehispánico. Esta flor, como dice mi compañera, que en la actualidad se recambió como el concepto. Y bueno, el cempasúchil se utilizaba, al menos hace algunos años, como un camino, ¿no? Un camino de guía que te guiaba desde la entrada de tu casa hasta la ofrenda. De hecho, por eso se pone así como en pequeños, bueno, lo deshaces, ¿no? En pétalos. Bueno, el agua según purificaba el alma, ahora ya les ponen chupe, ¿no? Para que se empeden, pero según el agua representaba la purificación del alma, ¿no? Igual que la sal por ahí, si no mal recuerdo. Yo nunca vi que pusieran sal en las ofrendas que yo conocía, pero bueno, he escuchado mucho que la sal también purificaba el alma. Y bueno, ¿qué otra cosa? A ver, ¿alguna otra cosa normal? Ah, bueno, la comida, ¿no? La comida que es la normal, que es la comida que que el hombre o la mujer que venía a visitarte pues consumía, estaba un rato contigo y bueno, y está, ¿no? También en la creencia ya católica mexicana se supone que a partir del 31 de octubre llegan las almas, llegan a las 6 de la tarde, según esto, que llegan los angelitos, como dice. No lo había dicho, lo digo yo. Es que el 1 de noviembre en realidad se está festejando a los niños y a los bebés y a los no nacidos, ¿no? Los que mueren en el parto, pero que llegan sus almas desde las 6 de la tarde del 31, pero que se van el 1 de noviembre a las 6 de la tarde. A esa hora, a las 6 de la tarde del 1 de noviembre, se supone que entran las almas de los jóvenes y de los adultos, que se van hasta el 2 a las 6 de la tarde también, ¿no? Y bueno, vamos a tener que... bueno, esa es la idea católica, ¿no? Obviamente todas estas ideas que estoy plasmando y diciendo, los prehispánicos no las tenían, ¿no? No tenían ni idea de todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, pues de prehispánico esto no tiene absolutamente nada. Ahora, ¿es malo? Pues no es malo, no es nuestra tradición, ¿no? Para que no vayan a empezar a decir, pinches malinchistas culeros, pues si yo soy mexicólogo. Y ahí los mexicas hacían así sus pinches ofrendas bien pinches acá chidas y se echaban sus pulquitos. No mamen, no, o sea, eso no era. No estamos diciendo que sea malo, solamente estamos explicando para que la gente no lo confunda. Y creo que aquí mi compañera tiene un gran punto a discutir. Estamos viviendo ahora a otro cambio de esta festividad, y es un cambio justo con Halloween, ¿no? Ahora ves a los chavitos disfrazándose, a los jóvenes, a los whitexicans, a los que no son whitexicans, a los nacos, a los gordos, a los fresas, a los que sean, ¿no? Ya todos se están disfrazando y ya todos están nada más viendo su pinche disfraz. Güey, y son los que menos van a ver a sus muertos, son los que menos tienen, yo creo, en mente hacer una ofrenda. Y que pues, y si la hacen, nada más lo hacen por mamadores para tomarse su selfie y la suben y ni tienen la idea del significado de las cosas, ¿no? ¿Está bien? Pues sí, porque están creando una nueva tradición para ellos, ¿no? Pero entonces se está transformando el Día de Muertos en algo totalmente diferente y que tal vez se puede empezar a perder ciertos simbolismos. Eso es lo preocupante. Ahora, ya tú vas al panteón, ¿no? Yo vivo cerca de un panteón muy grande.
Y yo cuando iba de chico, pues todo era muy solemne, ¿no? Veías a las familias alrededor de la tumba, les ponían las ofrendas, les ponían la comida, se hacía la velación, ¿no? Se hace la velación en el cementerio porque se supone que las personas están esperando el alma de su muerto. Por eso se hace la velación. Entonces, estás ahí, ¿no? Como muy tranquilo, todos tomaban un café, se echaban un chupirul, todo relax. Ahora llegas y desde que llegas, pinche tambora, ¿no? Y ya ves a los pinches acá con la chacálica y sus 12 del Tecate y sus 12 de indio, ¿no? Ya bien pinches pedos entran y ya nomás entran a echar desmadre. Y ya está el norteño y están las pinches bocinas acá, esas de... no sé, de la JBL, ¿no? Acá pinches bocinones también acá como si fueran de sonidero. Y hay un cagadero de gente y un cagadero de desmadre. No soy mamador, me la paso muy chido, ¿no? He ido, me la he pasado muy padre, ¿no? Me voy, me pongo mis chupirules ahí, me pongo hasta el queque, ¿no? Disfruto, voy y como soy antropólogo voy de chismoso a preguntar a las ofrendas que más me gustan. Pero, pues ya no es lo mismo. O sea, hay una transformación de 20 años muy cabrona, ¿no? Bueno, Sam, ya para ir cerrando, porque si no yo me sigo. Es que justo me acordé cuando una vez fuimos, ¿te acuerdas que nos acercamos a una ofrenda que nos llamó justo la atención porque estaba la banda? Y cuando nos acercamos nos vieron así como muy feo, ¿no? Como que sí, que echaron bronca, ¿no? Entonces, sí, pues es muy chistoso porque ves a la banda, ves la marimba, ves todo el desmadre, ¿no? Pero, o sea, está bonito, está padre, porque como antropólogo pues te llama la atención que cómo se está reformulando la forma en que nos entendemos o que estamos entendiendo esta celebración, que no ha desaparecido, pero se está transformando. Eso es importante y que debe de entender la gente que ya no es, o más bien nunca fue prehispánica, nunca fue española, nunca fue celta, sino fue algo totalmente diferente que se llamó, o que podemos llamarlo como sincretismo, aculturación, y que cuando ya se va a transformar por ahí de 1800 con la independencia se va a modificar, en la revolución se va a modificar, y en la actualidad se está modificando pues por toda esta influencia estadounidense. Ahora, recordemos que en los 90 la influencia muy fuerte fue Estados Unidos, pero ahorita la influencia ya no es Estados Unidos. ¿Quién es la influencia? Asia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues seguramente en estos días vamos a ver muchos disfraces de los Juegos del Calamar y cómo está imponiendo todo esto que es Asia, ¿no? Yo nunca la verdad he investigado cómo son en Asia, qué celebran allá, pero seguramente en algún momento, si allá no celebran o celebran de distinta manera, eso nos va a llegar aquí y se va a transformar. Entonces sí es importante empezar a entender cómo nos vamos confabulando y cómo nos vamos construyendo a través de lo que está dominando en el mundo, ¿no? En algún momento cuando América era el dominante, los mexicas eran los dominantes, pues obviamente todas estas tradiciones se impusieron en todo lo que va a ser los pueblos dominados por los mexicas, porque había pueblos que ni siquiera celebraban nada de eso, y por la imposición de los mexicas se va a celebrar, ¿no? Repito, nuevamente, en México tenemos diferentes tradiciones del Día de Muertos. Tenemos el Mixquic, que es el más conocido mundialmente y que de ahí se basa la película de Coco, que es irte al panteón, ¿no? Pero no nada más en Mixquic. Yo odio Coco, me voy a ganar aquí, gente. No, sí, porque esté mal hecha, ¿no? Está bien hecha, pero odio cómo siguen retratando al mexicano en pueblitos, que esta idea de la familia nuclear, que es lo más mejor de lo mejor, el rebozo. Eso sí, todos jodidos, pero felices, Odio por eso Coco, ¿no? La película como tal está bien hecha. Creo que me recuerda mucho a la película del Cine de Oro, ¿no? De Pedro Infante, de... Ay, pues no importa que me pegue, que sea borracho y que sea un mujeriego, pero es Pedro Infante, güey, ¿no? O sea, no sé, sí, me recuerda. Ya sé, tengo ese pleito yo también. Bueno, en fin, bueno, recordemos que entonces Mixquic es ir al panteón, que ya les había dicho que no nada más es Mixquic. Yo descubrí con mi amigo que, bueno, también Xochimilco tiene esa tradición. Ahora trabajando en Tláhuac también descubrí que en Tláhuac también van al panteón. Pero hay otros lugares donde se celebra de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fiesta de los huehuetones allá en Puebla, en la Sierra, en Veracruz, donde pues obviamente se visten de viejitos, por ahí tienen esta festividad hacia los ancestros. También se va a los panteones, pero se hace un recorrido en silencio, pues de la casa hacia el panteón o del panteón hacia la casa, ¿no? Es diferente. Tenemos allá el Hanal Pichán, que es allá en Yucatán, que es una ofrenda, y en vez de ponerse manteles y demás, se ponen hojas de tamal, estos de oaxaqueños ricos, de hojas de plátano, se ponen y obviamente se adapta con la comida de allá. Tenemos en Janitzio, en Chiapas, donde pues es una isla custodiada por ahí por militares, pero es una isla prehispánica, es decir, hay gente desde ahí, desde siempre, y que van, ¿no? También hay que entender que en cada panteón se supone que está esta tradición de que la gente que es originaria del pueblo puede ser enterrada ahí, por lo cual pues hay tumbas muy, muy... ostentosas. Pues
Exactamente, y eso también viene con lo que es Sinaloa, pues donde está el mero mero narco, donde ahí hay un panteón ostentoso, donde obviamente la celebración es totalmente diferente a lo que tiene que ver con Mixquic, ¿no? En Mixquic, de verdad, ya no es una celebración, digamos, donde vayas a reflexionar. Nosotros en algún momento fuimos como antropólogos y entrevistábamos a las personas, y eran así como de que literalmente adornaban, era un concurso para ver quién adornaba mejor, y se ponían para la foto, ¿no? A nosotros nos tocó ver personas, a mí me impactó mucho una tumba de un niño donde adornaron como un futbolito y la pelotita flotaba. Pero cuando tú les preguntabas era así como de, pues no, la verdad es que nosotros lo hicimos porque cada año vemos qué podemos hacer para que nos tomen la foto y salgamos en el periódico, ¿no? Entonces, literalmente se va perdiendo todo este sentido. Realmente las personas que tú ves que tienen esa tradición son las personas ya muy mayores y que realmente están en silencio, ¿no? Entonces tú puedes observar esto y que supongo que en todas las partes del norte, del centro es así, ¿no? Hay otra tradición en Puebla que ahorita no me acuerdo, creo que es Puebla Tlaxcala, no me acuerdo cómo se llama, pero son las mega ofrendas de niveles que se ponen en blanco, ¿no? Con santos, pero son mega ofrendas de piso a piso y son con manteles blancos. Entonces en todos los estados, en todas las zonas de México se celebra de diferente manera. Es importante y hay mencionar lugares que donde también no se celebra también. En muchas zonas del hay norte lugares no se celebra. Exactamente, en el norte no. Nada más es como ir a chupar allá en Sinaloa, ¿no? Al megapanteón ahí con los narcos, ¿no? Pues qué padre ir a chupar ahí con el Chapo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento que esté. Bueno, pero también es importante mencionar que México no era México, sino que había también hacia el sur, y que también en el sur hay zonas donde también se celebra el Día de Muertos, pero es totalmente diferente, y donde obviamente dependiendo las conquistas, las colonias que han existido, pues ha imperado pues todos estos grupos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una anécdota muy chistosa, que, bueno, pues aquí amamos todos el pan de muerto, ¿no? Y quien no, nos podemos ver a la salida y nos agarramos a madrazos. Pero bueno, el pan de muerto, en lo personal, pues lo comemos en estos días. Y me acuerdo que un día trabajando en una escuela privada tenía un compañero que era francés, ¿no? Pero este maestro pues hablaba muy poco español. Y me acuerdo que una compañera le ofreció pan de muerto. Y él se espantó muchísimo porque dijo, ¿cómo se comen un pan de muerto? ¿Cómo? O sea, y nos daba mucha risa porque él entendía que era un pan de muerto, o sea, hecho con muertos, ¿no? Pinche antropólogo fallido, güey. Ah, sí, güey, o sea, me daba muchísima risa. Esos son los peores antropólogos, güey. Pero él era antropólogo, era maestro de francés. Ah, maestro de francés. Ah, perdón. Ajá, era maestro de francés y no hablaba español, güey. Entonces nosotros le queríamos convidar pan de muerto y él se asustó porque pensaba que nos estábamos comiendo un pan de una persona, ¿no? Y por más que le explicamos, pues no entendía. Y luego salió peor porque, pues acuérdense que los franceses, bueno, más bien él era de Haití, pero hablaba francés. Entonces acuérdense que los haitianos tienen otra tradición del Día de Muertos que por ahí es el vudú. Entonces, pues después salió más feo porque nos empezó a contar que allá literalmente sí se comían a los muertos. Entonces, pero que eso lo hacían como que los santeros y cosas así. Entonces, pues dije, oh my God, ¿no? O sea, hay que entender cómo nos están entendiendo los extranjeros, cómo nos estamos entendiendo nosotros y realmente qué es lo que significa el Día de Muertos, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que sí, que México, pues no es una tradición prehispánica, es una tradición mexicana y que tiene que ver con todas las expresiones de los mamadores, como tú dices, que cada uno lo va adaptando, ¿no? Les digo, ya en las ciudades es muy difícil que la gente vea a alguien poniendo una ofrenda, la gente se sorprende si pones una ofrenda, ya más de nuestra edad, y los que realmente lo celebran, conmemoran, son las personas muy, muy mayores, ¿no? Pero sí, dense una idea, una investigación por ahí de cuál es la celebración de su estado, pero tampoco vayan como el white mexicano, ¿no? A tomarse la fotito, a sentarse, a posar ahí en la tumba, porque también está muy padre. Crean en lo que crean, tampoco no está muy padre irse a sentar a los panteones. A nosotros por ahí nos agarramos malas energías, no digamos malas ni buenas, porque acuérdense que en esos momentos, crean en lo que crean, hay muchísimas... es que no sé cómo decirlo, pero yo sí creo que hay como energías por ahí penando, entonces vas. Yo quiero hacer una aclaración a eso porque hay mucha gente que justo ahora parece que hacen trips o viajes hacia los panteones como si fueran zoológicos, ¿no? Vamos a ver a los del panteón de no sé dónde verga, vamos a ver sus tradiciones. Si van, yo sí como recomendación, no mamen, no pisen las pinches tumbas. ¿Por qué? Porque no va a faltar el cagador que va a decir, pues yo paso por donde quiero. No, güey, o sea, y no porque sean propiedad privada. En realidad a la gente que sí está ahí, es como si estuvieras pisando a la persona. Ellos lo sienten así, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido, porque la gente que todavía cree en estas cosas de la velación, del Día de Muertos, si tú pisas su tumba,
es como si realmente estuvieras profanando a la persona, ¿no? Como si lo estuvieras pisando, como si lo estuvieras insultando. Entonces, como dice mi compañera, también tengan mucho cuidado, pidan permiso para las fotos, no sean pinches mamadores de que a huevo quieren una foto ahí, su selfie, porque también para las personas es algo íntimo, algo privado. Sus ofrendas son cosas íntimas y privadas. Puede ser que, como lo dijo allá en Miskit, va a haber quien lo haga solo por exhibición, pero hay muchas personas que sí lo hacen privado. Entonces, antes de que se acerquen, siempre pidan permiso, ¿no? Es muy incómodo que llegue una persona a estar chingando que quiere una foto y tú estás en tu dolo, ¿no? Nada más entiéndanlo así. Entonces, como si su familia se acabara de morir y están chingando a alguien, o alguien te está chingando, y dices, ya, güey, pues sí, ya, te respondo, pero ya, hasta ahí, ¿no? No estés chingando más. Entonces yo creo que sí. Bueno, ya para ir cerrando porque ya no queremos alargar esto más. Sí, coincido con mi compañera, ¿no? Nuestras tradiciones se han modificado y se van a ir modificando cada día más. Cada vez ya de Día de Muertos, lamentablemente en las generaciones más jóvenes se está diluyendo, ¿no? Ya los significados la gente realmente no lo entiende. Y no solamente el hecho por la fusión de mezclas de culturas, sino también porque en México el catolicismo ha perdido mucha fuerza. Ya tenemos un montón de cristianos, ya tenemos un montón de pentecosteses, ya tenemos un montón de gente que es testigo de Jehová, ¿no? De los de Pare de Sufrir, ¿no? Que son evangélicos según ellos. Y bueno, tenemos un montón de religiones ahora con las nuevas religiones afroamericanas, que ahora ya se sienten afroamericanos, no sé de qué chingados, discúlpenme, pero llevan siglos sin reproducir algo afroamericano, pero ahora resulta que son afroamericanos. Bueno, a lo mejor ahorita me gano miles de enemigos, ¿no? Pero no importa, ¿no? O sea, ya se está perdiendo esta idea justo porque hay un montón de religiones que están llegando a México y la identidad de México se está perdiendo, ¿no? Con esta idea. Más bien se está retransformando. No se está perdiendo, se está transformando la identidad de México. Bueno, esa es mi conclusión. Y Sam, ¿con qué terminamos? Pues sí, nada más, que si les gusta, disfrútenlo, vístanse de lo que quieran, si hay concursos, si hay perreos bellacos, invítenos, vámonos a perrear en forma de catrinas, pero pues sí, respeten a la gente que todavía tiene sus tradiciones, si les gusta o les llama la atención, investiguen un poquito más. Obviamente no lo van a poder replicar porque no lo pueden adaptar como una tradición, pero nosotros podemos crear tradiciones, ¿no? Yo como experiencia les cuento toda mi vida, desde muy pequeña fui testigo de Jehová, no por decisión, sino pues porque pues la familia. Y pues yo jamás pude celebrar el Día de Muertos. A mí me gustaba, me llamaba la atención en la escuela, pero pues nunca pude hacerlo, ni siquiera disfrazarme, ni siquiera pedir dulces, ni nada de eso. Ah, y algo que se me había olvidado, el de pedir dulces es algo halloweenesco, pero sí hay una tradición prehispánica que por ahí se encontró en Mixquic, que se supone que los niños salían a pedir calaverita. Bueno, al menos en la zona Mixquic, Tláhuac y Chalco se ha encontrado por ahí de 1600, que los niños salían a pedir calaverita con una calabaza de esas verdes, y ahí esos chilacayotes, y la gente les daba fruta, es decir, ellos pedían para su calaverita, pero eran niños muy pobres, los más igualitos, que salían a pedir para comer, y entonces se les daba su frutita, ¿no? Entonces, eso se ha encontrado nada más aquí en la época prehispánica, en México al menos es lo único que yo he leído más cercano a pedir calaverita, pero eso ya se transformó, se mezcló con el truco o trato de allá de Estados Unidos, y que tiene que ver también con la quema de Salem y todas esas cosas. Pero aquí, porque acuérdense que allá en Halloween se supone que hay una leyenda que dice que en Salem había brujas, entonces esta gente andaba quemando mujeres y de repente se toparon con una que sí era bruja, y la bruja pues empezó a comer a los niños, ¿no? Del pueblo. Entonces esta gente del pueblo dijo, vamos a hacer un trato, si tú ya no te comes a los niños, te vamos a traer cada cierto tiempo dulces, ¿no? Entonces por eso es el trato truco, ¿no? Se supone que eso, lo leí por ahí, y también hay un capítulo de Los Simpsons de eso, ¿no? Entonces, eso, y se supone que cuando llegan aquí a México, pues se mezcla con la petición de dulces, ¿no? Pero por ahí ya platiquen con sus papás de los boomers, y ellos les van a contar que ellos pedían dulces en cajas de zapatos con vela, y ya nada más para terminar, ahora pues ya pedimos con cualquier cosilla por ahí. Vas, León. Ah, pides con una pistola. Órale, dame mi dulce, culero. Acá con tu reggaetonera. Mi dulce a tu vida. Dulce a la vida. Pásame el chicloso, te voy a matar. Qué naquísimo, güey. Bajo. Bueno, nada más para terminar. Sí, cierto, yo pedía con chilacayote, y sí es una tradición prehispánica, y que justo pedías para tu calaverita, o sea, para ti. Era para la gente pobre que les daban las ofrendas que quedaban, ¿no?
Bueno, vámonos ya, cuídense mucho, no den el chicloso por un balazo. No en Halloween. Bye bye. Chale, soy horrible. Vístanse de lo que quieran, aunque sean Catrinas Panda. Yo quiero ser Catrín Panda. Bye. Pero tú ya eres Catrín Flaco.